Ya, comenzamos entonces con la presentación de este que es eh, ya la Peña 2. Podamos nosotros aquí tener la oportunidad de compartir esta temática eh, importante para nuestras vidas también, y recordando que lo primero que hacemos es devolvernos hacia la lección anterior, la número uno, para darle una revisión a la parte 1C, corregir la prueba 1C. Lo primero que tenemos que entonces preguntarnos es cuáles son los eventos, la ciudad, la provincia y la cita bíblica que están relacionados entonces con la visita del apóstol Pablo a Macedonia y Acaya. Entonces están los 5 eventos y vamos a ir uno por uno hablando de cada uno de ellos. El primero que se nos narra que fue Terremoto un terremoto, en la cárcel. ese que hizo famosos para muchos, que a veces no veían como reflejado en la escritura mucho los cánticos, ¿no? Hay algunos, muy pocos, en el Antiguo Testamento especialmente encontramos en Deuteronomio el cántico de María, también en Éxodo. Entonces hay cánticos, y como uno ve los salmos, como hablé, algunas narraciones, como que no se nota tanto esa costumbre, esa buena y esa sana costumbre del pueblo de Dios de cantar. Y por eso, pues para nosotros a veces se da como un entendimiento de por qué algunas iglesias no cantan mucho, pero, pero saber que estos dos hombres estaban allá al interior de la cárcel y especialmente cantando, pues yo creo que refuerza mucho el valor que tiene el cántico, la alabanza dentro de la iglesia. Eh, de, de temas específicos del canto en otro momento seguramente hablaremos, pero para mí siempre es importante mencionarlo porque siguen apareciendo por ahí algunas corrientes que hablan de la inutilidad de la música, por ejemplo, y del poco sentido que le encuentran a veces a la utilización de los instrumentos. Pero solamente basta con leer el Salmo 150 para darse cuenta de cuántos instrumentos se utilizan para alabar a Dios. Sí, allá. Y bueno, A para mí los me... entendidos, que yo realmente no me puedo dar como por muy conocedor de esto, pero indudablemente por tener una profesora de música y el caballero hijo mayor Mm, dedicado también a la música, pues uno va aprendiendo cosas. Y lo que es sí, interesante es que en el Salmo 150, por ejemplo, están contempladas las tres familias de instrumentos. Hoy en día nosotros en tiempos modernos decimos, pues hay muchos más instrumentos de los que habían en la antigüedad, claro que sí, ¿no? Hay variaciones, por ejemplo, uno a simple vista hay que conocer un poco para notar la diferencia entre un violín y una viola, por ejemplo. No tienen mucha diferencia, más que nada el tamaño. Violín es un poco más chico, la viola es más grande. Se confirma tal vez por el deseo de algunos músicos de implementar en los instrumentos musicales la realidad de la naturaleza, porque muchas especies tienen como más grande a la hembra que al macho, y algunos de nosotros reconocemos la superioridad de nuestras esposas, así que por eso la viola debe ser normalmente más grande que el violín. Interesante, ¿no? Ahí está. Lo dije y quedó grabado, quedó grabado. Yo sí soy de los que reconoce quién manda en la casa. Entonces, en este Salmo 150 están las tres familias de instrumentos. Hay instrumentos de viento, hay instrumentos de cuerda y hay instrumentos de percusión. mm, Cambió la historia de la humanidad, pasaron 3.000, 4.000 años, pero las clasificaciones siguen siendo las mismas. Hasta hoy día los instrumentos se clasifican de la misma forma: vientos, cuerdas y percusión. Y el Salmo 150 tiene de cada una de esas tres familias de instrumentos. Así que
eh, no verle el valor que tiene a la música, a la alabanza, es algo que realmente es una pérdida. Y por eso, muy importante que la semana pasada Alfredo nos compartía ese aspecto, ¿no? Que le llamó la atención a Alfredo, de lo que pasó allá en ese Sí. terremoto y cómo ellos estaban allá cantando. Aquí uno grita cuando hay terremoto, Sí, no canta. sí, bueno, pero hay algunos muy descarados que se quedan ahí quietos y no dicen, no, todavía no se ha caído nada. Y hay otros que son tan mesurados que Alfredo. dicen, ¿qué dice Alfredo? No, es que Alfredo es descarado porque él se queda nomás. De hecho, en el Sí, terremoto de la última vez lo llamábamos, pero él no bajaba. Se quedó en no, el segundo piso, después cuando ya estaba más fuerte y bajó. Y yo no, yo bajo y abro la puerta. yo creo que Alfredo piensa Siempre lo hago lo mismo que mismo. yo, ¿cierto, Alfredo? Que si uno va para afuera, afuera también está temblando. Entonces, ¿qué sentido hay de irse para allá para afuera? Pero bueno, el terremoto Es que no, entonces, no se les va a caer la casa, por favor. no, Esa es la diferencia. No se les va a caer la casa. sí, bueno, pero es que yo soy más descarado. Yo, por ejemplo, pienso que cuando hacen esas simulacros de lo que sucedería en un accidente aéreo, recuerdan que siempre dicen que hay que poner las manos así y poner la cabeza así entre las rodillas y toda esa cosa. Uno dice en un accidente aéreo, ¿hacer eso tendrá algún sentido? No, Si a veces yo ni creo que encuentran no. la caja negra. Sí, no, ningún Así que sentido. lo mismo pienso a veces con los terremotos. Si el Señor lo tiene a uno, pues hasta sale aquí pase, por Es, ejemplo, aquí pasó, ustedes que conocen más o menos cómo son estos condominios y este de acá. En el del 2010, algunos se fueron aquí al frente donde se estacionan los vehículos y la pandereta se cayó. uh, Entonces, pues salvaron la vida, gracias a Dios, a nadie le cayó encima, pero imagínense uno corriendo para allá para afuera para escapar del terremoto que está sí, amenazando la casa y le caiga la pandereta encima, sí, pero puede sí, eso pasar, ¿no? pasa. No hay lugares como seguros. El más seguro es en las manos del Señor, así que sigamos ahí, que ahí era donde estaban Sí. Pablo y Silas. Bien, este evento Ya, entonces sucedió ¿en dónde? En Filipos, Filipos, en la provincia de Macedonia, Ya. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 16, versículo 26. 26. Muy bien, este repaso lo vamos a hacer bastante rápido. Quería hacer una pequeña detención ahí en el hecho del terremoto, pero no tanto por el terremoto como sí por el recordatorio de la importancia de la alabanza, de la adoración, porque es algo Sí, que debería acompañarnos toda la vida y que hay que reconocer que muchas veces cuesta. Uno, porque a veces uno no tiene el talento, ¿cierto? El talento musical. Hay personas que sí tienen ese talento, ese llamado del Señor y les fluye, les gusta, les alegra estar mucho tiempo cantando. Pero otros que no somos tan musicales a veces podemos llegar a pensar, pero ¿para qué más? Ya con dos canciones es suficiente. Pero creo que este es ay, no. un bonito recordatorio para nosotros de la importancia de la alabanza y la adoración. El segundo evento entonces es Creo que Alfredo. una turba atacó casa de Jasón, la casa de Jasón. Muy bien, ¿eso sucedió en dónde? Tesalónica, Tesalónica. Mira, ahí se Macedonia, está conectando Marquitos. Y eso está también en Hechos la provincia de de Macedonia en Macedonia. Macedonia. Hechos 17, versículo 5. 5 nos narra esa situación. El tercer evento, entonces, Los estudios bíblicos en grupos algo que hicieron para en Derbe, en la provincia de Macedonia. ujú, en Berea, la provincia de Macedonia, En lo Berea, encontramos, perdón, en Berea, Macedonia, ¿no? Ah, en Hechos 17:11. Hechos 17:11. 17:11. Sí. Marquito, bienvenido.
Sigue tranquilo comiéndote tu pancito. Estás sin micrófono. Ah, ya. Mil disculpas por el atraso, pero otra vez un taco de proporciones. Me hice Estábamos un pan diciendo lo rápido. mismo, Marquito. Tranquilo que ya estamos hablando de esa realidad de nuestros tiempos. Voy a tener que ir en moto todos los días, Alfredo. Más rápido. La eché de menos hoy día porque fui en el auto. Bueno, sigue buscando razones, sigue buscando Yo tengo justificaciones. entre medio. La Cualquier excusa es justificación. buena, Esa es buena justificación. seguro. Estábamos hablando de el diagnóstico de lo que, claro, ha significado el aumento del parque automotor y yo sigo dándole gracias al Señor por el trabajo que tienes, Marquitos, porque tú estás haciendo parte de la economía circulante, Claro, tal cual. que no hace mella tanto en ese aspecto de la movilidad, porque te encargas de los vehículos que están en movimiento ya y no adicionando más. Exacto. Mm. Por eso hago un aporte al planeta Ah, verdad vendiendo que son usados. autos. Eso, buenísimo, buenísimo. Estamos revisando entonces la prueba 1C, como hace parte de la peña en la que nos encontramos. Y revisando después, rápidamente, después de pasar por esta peña, eh, vamos a pasar a revisar entonces las pruebas de la lección 2A. Entonces estamos en el cuarto evento. ¿Cuál es el cuarto evento? Invitación a predicar en Aerópago. El Areópago. Ese Areópago. ¿Está sí bien? suena raro porque ya no volvimos a usar ese término para un sitio, un lugar de reuniones. Pero claro, quedó Areópago. ¿Está confinado bien? a una ciudad, Areópago. ¿En qué ciudad? Ah, Atenas. Atenas, de la provincia de Acaya. Grecia. Acaya. Acaya. Ya. Y eso está en Hechos 17. 9 al 22. 19 al 22. 19 al 22. Muy bien. ¿Y el quinto evento? que Pablo tuvo una visión de Jesús. Eso sucedió en Corinto, en la provincia de Acaya, y se encuentra en Hechos 18:9. 18:9. Muy bien. Asimismo, entonces nos encontramos en esta lección 1C con estos eventos y en otras ciudades donde Pablo envió cartas, las que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles fueron estas ciudades y cartas a las cuales fueron enviadas? Punto 2. Filipo, Tesalónica, Corintios, Efesios. Sí, las ciudades como O tal, sea, envió una a Filipo, exacto, Tesalónica, Corintios. Corinto. Esas eran una y una. No, dos. Dos de... Sí, 1 y 2 de Corinto y también en Tesalonicenses encontramos, ¿cierto? Primero ¿Es Corinto? Corinto. Corinto. Ya. Sí, es que a veces los gentilicios son medio complejos. Hoy estaba escuchando en la radio y me acordé ahí de Alfredo que estaban hablando de Bajos de Mena. Y un caballero que estaba hablando ahí dijo que los puentealtinos. Y yo, Puente Alpinos. buen gentilicio. Pero a veces suenan raros los gentilicios, ¿no? Mire, no sé. Puente Alpino. Puentealtinos, sí, los ¿Cómo gentilicios. se dirá? Aprendí algo. Pero Habría que buscar, ¿no? no, si lo dijo yo lo creo, pero me Y los imagino que, que por viven ejemplo,
cumpeo, ¿Cómo se llamarán? ¿Cómo se llamarán? Mm, Peístas, compenses, Compenses, los de Ñuñoa. ñuñoínos, No tengo idea, pero por lo menos aquí se supone que sí somos ñuñenses. los de la reina, somos reininos. Acá en Ñuñoa hay un periódico que se reparte gratis que se llama El Ñuñoíno. Por ahí puede ser. Puede ser por ahí. Sí, pero son bien complejos. Yo realmente no llegaba a entenderlo muy bien. Allá en Medellín hay una municipalidad pequeña que se llama La Estrella. ¿Qué creen ustedes que es el estrellitas, gentilicio? Estrellados. estrellados. Eso fue lo primero que a mí se me ocurrió, pero imagínense, les dicen siderales. Ah, Siderales. siderales, Mira, el Eso espacio dicen, sideral, ¿por qué no? astrales. eso dicen, así que hay que creerles, pero los de Corinto eran corintios, eso sí. Y, Ya. y ya los otros de Filipos, filipenses, y los de Tesalónica, tesalonicenses. Tesalonicenses. Bastante complejo el asunto, Ya. pero así es. Y pregunta número 3, escriba dos de las afirmaciones de Pedro en el Nuevo Testamento que demuestran su aprobación a Pablo y sus cartas. ¿A dónde está eso, pastor? ¿En cuál Estamos es en la la prueba 5? 1C. Prueba 1C. Ah, estamos en la prueba 1C. Ah, chuta, ando que prueba 1C. Perdón, pastor, ya, ahora sí. La número Ahora 3. sí, ya. Y en la página 106. Escriba 2, dice que había que crecer en gracia y crecer en conocimiento. ¿Eso es, pastor, o no? Para eso tenemos que remitirnos especialmente a lo que Segunda de encontramos Pedro. claro, en Primera de Pedro, pero en las referencias que hace Pedro a Pablo. Recuerden que nosotros encontramos que ellos dos tuvieron alguna clase de encuentros, no siempre tan agradables, alguno fue hasta un poco de desencuentro realmente, ¿no? Sí. A ver, vamos a buscar específicamente lo que encontramos con respecto a este aspecto en segunda de Pedro, capítulo 3. Acabo de tener la Biblia. El caché. 14 al 16. Al liceo. El 15. ¿Qué dice ahí? Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha. Sin mancha. Irreprensibles. En paz. En Y paz. tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Mira, Él dijo, tremendo respaldo. sí. Pero no solamente dice, mira el 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales Mira. son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces lo que dice la pregunta de la 1C es, dos de las afirmaciones de Pedro en el Nuevo Testamento que demuestran su aprobación a Pablo y a sus cartas. Una podría ser el hecho de que reconoce que hay una temática que Pedro encontró en casi todas sus cartas. Quiere decir que por lo menos podríamos, por deducción, decir que Pedro leyó todas las cartas de Pablo. Exacto. Porque si está hablando de un tema
¿cierto? Ahí está hablando de un tema, ¿cierto? Que es la sabiduría de lo que ha sido dada, os ha escrito y casi en todas sus cartas hablando en ellas de estas cosas. O sea que Pedro reconoce que hay algunas cartas en las que no habla de esas cosas. Y para uno poder decir De- que Pablo no habló de ciertos temas es porque las leyó todas. Mm. de- Identificó cuáles sí y cuáles no. Cuáles sí, cuáles no. Entonces, claro, es una deducción y a veces las deducciones son medio peligrosas, pero podemos llegar a una conclusión rápidamente que el apoyo que Pedro da a Pablo es que le leyó todas las cartas. ¿Mm? Y lo otro que para nosotros, que esta es una de las respuestas, ¿no? Porque nos piden dos respuestas. Escriba dos de las afirmaciones de Pedro en el Nuevo Testamento que demuestran su aprobación a Pablo y sus cartas. Una demuestra su aprobación el que las leyó todas. Pues yo no me pongo a leer, yo leo la primera y digo, este está diciendo puras tonteras, ¿qué me voy a poner a seguir leyendo todas esas cartas de Pablo? Entonces, Además me reprendió las duramente leyó, porque era de a lo condenar. mejor era inter- claro, entonces una de las razones por las cuales se afirma que Pedro dio respaldo a lo que decía Pablo está en esta deducción de que leyó todas sus cartas. Y en segundo lugar, también reconoce que hay cosas que Pablo escribió que no son tan fáciles de entender. Y eso Sí, no está mal, no está mal que uno reconozca que lo que otra persona escribe no es tan fácil de entender. Pero otra vez, también ahí nos ayuda la deducción a reconocer que le costó leer las cartas de Pablo. Eh, Además, creo que también podemos decir que el lenguaje que utilizaba Pablo era de un alto calibre, de un contenido bastante profundo. Entonces, ahora sí, en el versículo 15 también se refiere a él con mucho cariño y reconoce que la sabiduría de Pablo viene de Dios. entonces ahí hay varios aspectos que O sea, podemos podríamos nosotros. poner un número 3 ahí, Sí, tal no, vez. es que por eso dice, escriba dos de las afirmaciones, pero hay más Mm, afirmaciones que el apóstol Pedro está haciendo con respecto a Pablo. tal cual. ¿Mm? Entonces, y lo que hablábamos la semana pasada es el valor que tiene esto en la armonización de las escrituras. Ahora, esa palabra suena bien rara, no sé si la han escuchado antes, pero cuando hablamos de Sí. la armonización, pues lo podemos definir en la armonía que hay en las escrituras. Es decir, que el Antiguo y el Nuevo Testamento, por ejemplo, se complementan, que el Nuevo Testamento está lleno de referencias al Antiguo Testamento. Y cuando nosotros hablamos de armonización, entonces nos ayuda mucho un texto como este de Pedro que está hablando de Pablo, de las cartas de Pablo, del contenido de las cartas de Pablo. Entonces uno empieza a ver que no es que la Biblia fueron una cantidad de libros por allá sueltos que a alguien se le ocurrió juntarlos, sino que estaban relacionados, claro, con un tiempo específico, historia, con un tiempo histórico, pero que aún el contenido de las cartas se relaciona unos con otros, unos libros con otros libros. Y Eso. ese trabajo de la armonización pues es bastante complejo, eh, pero, pero muy valioso. Muy, muy valioso cuando nosotros podemos ver las referencias que hay en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, con otros textos bíblicos. ¿Mm? Entonces, yo estoy, por ejemplo, en este momento haciendo lectura de un libro que escribió el Pato Ballet, el cuñado de Andrés, un estudio sobre el libro de Apocalipsis. Y él va capítulo a capítulo haciendo el análisis del libro de Apocalipsis.
y son demasiadas las referencias que hay al Antiguo Testamento, a Daniel, a Ezequiel, Isaías. a momentos, a eventos. Por ejemplo, indudablemente cuando en el libro de Apocalipsis se habla de la serpiente, de Satanás, pues no es un personaje que está confinado solamente al Apocalipsis, está por todo el escrito bíblico. Entonces, Mm. a eso se refiere la armonización, cuando uno puede ver un libro de la Biblia relacionado con todos los demás. Y eso que hizo ahí Pedro fue maravilloso, porque nos sintonizó con el apóstol Pablo, más allá de que sea solo él como escritor. Y otra vez, ya lo mencioné en otras oportunidades, la aparición de grupos que siguen torciendo las escrituras, eso no está supeditado a algún momento histórico, es decir, toda la historia de la humanidad han aparecido grupos que tuercen las escrituras. Aquí Pedro reconoce, ¿cierto? En el versículo 16 Sí. dice, hay algunos que son difíciles de entender y por eso los indoctos e inconstantes tuercen, tuercen. Entonces, por ejemplo, cuando yo mencionaba un grupo que cayó en desgracia, pero ellos se llamaban Creciendo en Gracia, este grupo afirmaba por un líder supremo que dio todos los pasos para llegar a la destrucción, porque empezó diciendo que era profeta, que era el escogido, que era Mesías, llegó a decirse que él era el Cristo. Bueno, una cantidad de barbaridades, por eso digo que lo único que le caía o que sabía uno que podía llegarle era eso, la desgracia, porque el nombre era tan llamativo, Creciendo en Gracia. Pero este caballero logró que un grupo grande de seguidores desecharan las escrituras casi en su totalidad y se quedaran única y exclusivamente con las 17 cartas de Pablo. Mm. Este grupo tenía como de uso exclusivo las cartas del apóstol Pablo. Lo demás no servía. Entonces, imagínense, solamente por relación entre unos y otros, Pedro debería ser una carta que ellos deberían aceptar, porque si Pedro está hablando de Pablo y está diciendo que apreciaba sus escritos, aunque eran difíciles de entender, pero para este grupo eso no fue suficiente. Y cayeron en desgracia, claro que sí, su grupo, en el contexto de lo que ellos esperaban, que era que su líder resucitara, pues no sucedió porque como era un hombre mortal, común igual que nosotros, pues cuando se murió, ahí quedó. Mm. Pero sus seguidores seguían esperando su resurrección, porque era lo que él les había dicho que iba a pasar cuando se muriera. Qué triste, pero así es. Así que confirmación de lo que dice el apóstol Pedro, ¿no? La historia nos muestra cuántos tuercen las escrituras para su propia perdición, pero las tuercen. Entonces no es de extrañar que pasen cosas como esas. Mm. Bien, pasemos entonces a la prueba 2A. Primera pregunta. ¿Qué provincia quería visitar de nuevo Pablo cuando recién comenzó su segundo viaje misionero? Galacia. Pues, no sé si Galacia es provincia o ciudad, pero Galacia. Galacia, sí, es provincia. Mm. Ahora, Ajá. es una de las de las que nos complica mucho más porque, por ejemplo, las cartas, y ya lo veíamos en el punto anterior que revisábamos, ¿cierto? Las ciudades que tenían relación con las cartas del apóstol Pablo, pues uno se acostumbró a hablar de la ciudad de Corinto, de la ciudad de Éfeso, de Filipos, de Colosas, que ese es otro de esos gentilicios que también complica, Colosas, de Colosenses. los colosenses. Pero cuando llegamos a Galacia y hablamos de los Gálatas,
pues uno casi que cree que sigue hablando de otra ciudad, pero Galacia no era una ciudad, sino era una provincia, donde habían muchas otras ciudades pequeñas, y la carta a los Gálatas entonces no está dirigida específicamente a una ciudad, sino a una provincia. Dos, exactamente, eso es bueno tenerlo en cuenta porque a veces uno, pues como estaba pegada a Corintios, está pegada a Efesios, entonces uno las pone en el mismo nivel de ciudad, pero no es ciudad, es provincia. Claro. Ya. Y en ese contexto, por ejemplo, la provincia en la cual nosotros nos encontramos, que es la de Santiago, cuando uno hace la pregunta, ¿y cuántas municipalidades conforman la provincia de Santiago? ¿Saben Ni ustedes? idea. No. Sin- Pero sin- Santiago es una provincia o una comuna. Ahí la- está la Sabía provincia. que era Hay una una comuna, comuna y una provincia. ¿o claro, no? eso es lo que causa confusión, pero también está, por eso se le Provincia de llama Santiago. el Gran Santiago o la Ya. región ¿Y por metropolitana. qué región metropolitana? Sí, la región Claro. metropolitana de Ya. Santiago. Ya. La conforman 52 municipalidades. Oh, poquito, ¿ah? Wow. Claro, Ya. y uno piensa, pues, si fuesen de pronto las que están aquí solamente alrededor del anillo de Vespucio, pues serían mucho menos la cantidad. Pero hay otras que están conexas, que están tan cercanas y que hacen parte, Peñaflor, Pirque, y eso nos ayuda Huilpay. también a pensar en Galacia. O sea, no estoy mencionando lo de Santiago solo por distracción, sino para que veamos la relación entre Galacia y lo que puede ser la región metropolitana. Es un grupo de ciudades. Ya, número 2. ¿Con quién tuvo Pablo una seria diferencia de opinión? Bernabé. Con Bernabé. ¿Y con referencia a qué persona tuvieron esa referencia, esa diferencia? Estos Con marcos que dan Juan problemas, ¿no? Marcos. Sí, pero tú no eres Juan Con Marcos, Juan Marcos. solo Claro, Marquitos. soy solo Marcos. No sé en qué estuvieron que me pusieron Marcos. Podrían haberme puesto Bernabé o Pablo, no. Tenía que ser Marcos. Sabían lo que venía. Sabían lo que Ahora, eso me hace pensar en un chiste que escuché hoy, que la profesora llamó Pero a Marcos escribió las cartas. Marcos, hay otro Marcos mucho más famoso, más importante. Pero, por ejemplo, Alfredo me va a entender con este chiste que escuché, que es que una profesora llamó a la señora, la apoderada, a decirle, señora, su hijo se está comportando muy mal en el colegio. Y la señora le respondió, aquí también se comporta mal en la casa y yo no la he llamado a usted. Me dio risa. Está Ahora que está Está diciendo bueno, Marcos que te pusieron ese nombre porque no te portabas bien, no. tal cual. Te quedó Se muy me bien la fue que mi mamá impronta. hubiera dicho eso. Hubo un año en primero medio que tuve 10 anotaciones negativas. Oh, Mi mamá lloraba. esto. Pero, pero hasta en eso bíblico, él se fue por el decálogo. Claro, ¿cómo no? Si hubiesen sido 9, había quedado como inestable la cosa, ¿no? Mejor Y número impar, no, tenía que ser par. 10 para los mandamientos. Así que hice esfuerzos por la décima. No, yo creo que no hiciste mucho esfuerzo, más bien. Me salía fluido. Vamos por la cuarta. ¿Quién quería llevar a esta persona en su segundo viaje misionero? Bernabé, Bernabé. Ahí está la razón. ¿Y quién no quería llevarlo? Pablo, Pablo. ¿Y por qué? Pablo. porque se había apartado. En el primer viaje misionero se devolvió. Ujú, Y en eso el no primer le viaje gustó a misionero. Pablo. Ahora,
aquí hay varios temas que son importantes tener presente, ¿no? Eh, la Biblia no entra a suavizar algunos aspectos que uno diría, uy, esto queda como mal que entre dos líderes se pongan a discutir de tal manera que más bien se partan cobijas y cada uno tome por un lado. Pero la palabra de Dios es así y habla las cosas como son y como sucedieron, ¿cierto? Entonces, bueno también entender que no siempre las relaciones son como nosotros quisiéramos que fueran, no siempre vamos a encontrar acuerdo con todas las personas y a veces son situaciones que se presentan también para ayudarnos, para aprender y para crecer. Entonces, ese aspecto de este conflicto entre Pablo y Bernabé a mí me parece siempre muy importante porque uno a veces quiere vivir el cielo aquí en la tierra y lamentablemente no es así. El cielo va a estar allá y la tierra sigue siendo esta. Y aquí en la tierra es que nosotros encontramos el conflicto en cualquier momento. Número uno. Número dos. De este tema también se aprende de que el mismo texto nos recuerda, no entra a ser detallista en cuanto a la edad de Juan Marcos, pero nos dice que era un joven. Y cuando la Sobrino escritura, de digamos, Bernabé. en el contexto, ¿cierto? En el contexto de la cultura judía, habla de jóvenes, hoy día, ¿cuándo nosotros consideramos a alguien joven? Entre los 15 y los 23, 24, ¿o Por no? ahí más o menos, ¿cierto? 25. Bueno, para la cultura judía los jóvenes iban después de los 12 años. Oh, Así oh. que de pronto sí era bien joven. La- Claro, no estamos diciendo que era un niño tampoco menor de 12 años, pero clasificación de joven para el pueblo judío era de los 12 en adelante. Así que puede ser que era bien joven y se entiende que no le haya gustado mucho la idea de estar viajando de aquí para allá, los peligros, las incomodidades. Pues era una persona inmadura, podemos decirlo de otra manera, ¿cierto? Para no dejarlo solo en la parte cronológica, ¿cierto? La edad. Pero también eso nos debe enseñar de que hay momentos para algunos en los que la inmadurez se puede convertir también en una debilidad. Entonces de esta historia se aprende mucho. Y no necesariamente, digamos, para descalificar a nadie, porque a veces se puede descalificar a alguien solo porque es joven, y no, no es para descalificarlo, pero sí para entender el momento en el que se encuentran cada uno en diferentes tiempos de la historia. Entonces, eh, hay momentos en los que uno quiere evitar ser autorreferente, pero para este tema siempre me surge una historia que para mí pues es muy, muy bonita porque eh, la comento y la quiero comentar, espero que se entienda con bastante humildad, porque es mi historia, entonces a veces uno cuando cuenta su propia historia pues puede caer en el error de presentarse como el ejemplo a seguir, y no es así, pero me parece que cabe bien dentro de este contexto. A mi tierna edad de los 18, 19 años, empecé, suena bien eso de mi tierna, ¿no? Aunque en este momento ya suena Era por allá tierno. lejos, lejos. Ujú. Empezaba yo a participar un poco más activamente de la iglesia, más allá de solamente estar sentado. Entonces me pedían que participara, que hiciera algunas actividades como presentaciones, participar en dramatizaciones, lo que hacemos nosotros con nuestros muchachos en la iglesia, nada diferente. Pero nosotros que éramos algunos un poco más impetuosos decíamos, pero ¿por qué la iglesia no tiene más representación en los organismos de dirección de la iglesia en la juventud? Y también por inexperiencia, porque nosotros, por ejemplo, en el grupo en el que nos encontramos de liderazgo de la iglesia les llamamos ancianos. Y a veces hay personas que no entienden que la palabra anciano no necesariamente significa una persona vieja o de mucha edad, sino que el título anciano
está relacionado de forma sinónima con presbítero, con obispo, con supervisor, o sea, no es una palabra que implique solamente edad, implica oficio, implica una labor. Entonces nosotros veíamos que la iglesia en ese momento, y pues vuelvo y les digo, estamos hablando del año 94, 95 por allá, tenía reuniones de ancianos donde realmente eran ancianos y no había cabida para ningún joven. Pero los jóvenes sí eran importantes en actividades evangelísticas, en que los ministerios y todo esto. Entonces nosotros empezamos a tocar puertas para ver si era posible que nos tuviesen en cuenta. Y uno de los ancianos fundadores de la iglesia, estando nosotros participando de una reunión, así me volteó a mirar y me dijo, es que los jóvenes son muy inexpertos. Ah, qué profundo. Jóvenes son muy inexpertos. Y me dio otros argumentos. Y bueno, yo tampoco le iba a decir que no era verdad, porque sí era verdad, ¿cierto? Es como, ¿qué experiencia tiene un joven? Pero algo quedó sonando en esa reunión, porque era una reunión así como la que hacemos en Temuco, Marquitos, de una vez al año. Una vez al año para la parte directiva de la iglesia. Algo quedó sonando de esa reunión porque nosotros hablábamos del valor que también podíamos imprimirle como jóvenes, ¿cierto? Esa energía, esa manera de ver las cosas. Bueno, planteamos ese año que podíamos nosotros estar disponibles, no imponiéndonos, pero sí disponibles para ayudar en otras áreas. A la vuelta de un año, el siguiente año que se hizo esa reunión, que era congregando a todas las diferentes iglesias, la iglesia a la cual yo pertenecía ya en Colombia era muy parecida a esta, 12 iglesias en ciudades capitales, chicas, no muy grande. Entonces, el siguiente año volví a participar de la reunión y y claro, durante ese lapso de ese año yo tuve que seguir haciendo lo que el Señor me estaba llamando a hacer, servir en la iglesia. Y este anciano que me dijo el año anterior que los jóvenes eran muy inexpertos, en el momento en el que se estaban dando postulaciones para participar del directorio, me presentó a mí y presentó mi nombre como uno de los candidatos. Y yo me quedé, me sorprendí muchísimo. Me sorprendí muchísimo, pero me parece que también fue como una confirmación de que a veces nosotros desechamos solo por desechar, pero no es ni la edad, ni son ciertos los años, sino que hay un proceso. Y creo que Juan Marcos es un reflejo de eso, de los procesos. En algún momento él demostró totalmente su inexperiencia, su falta de madurez y abandonó a Bernabé y a Pablo en ese primer viaje. Pero después siguió pasando el tiempo y Juan Marcos se convirtió en una persona del cual vamos a seguir hablando. ¿Ya? Entonces, por eso la historia me sirvió también a mí para verme reflejado en algún momento, ¿cierto? En lo que significaba en un momento de mi vida haber sido muy inexperto y no considerado por eso, por la inexperiencia, pero a la vuelta de un año el Señor permitió que este mismo anciano pudiera ver las cosas con otra óptica. Número 6. Amén. ¿Qué resultado tuvo este desacuerdo? Se separan. Nada, no hubo medias tintas, sino separación. Uno se va a Chipre y el otro se va a Galacia. Ahí está, entonces, Yes. tomaron caminos bien diferentes. ¿A quién llevó consigo Pablo entonces en el segundo viaje misionero? Silas. A Silas. 8. ¿Dónde fue Bernabé en vez de acompañar a Pablo? Chipre. A Chipre. ¿Y a quién llevó consigo? A Al Juan joven Marcos. inexperto. A Juan Marcos. Así que, está bien, A Juan Marcos. está bien. Bernabé le quiso dar la oportunidad
Pablo no estaba tan abierto a volverle a dar otra oportunidad. Nosotros diríamos, se perdió la oportunidad de que trabajaran juntos, pero visto también desde otro ángulo, pues se multiplicaron las fuerzas, porque en vez de un Claro, equipo misionero, habían dos equipos misioneros. claro. Se avanzó un poco más. Ya. Al comenzar este segundo viaje misionero, ¿qué hizo por Pablo y su nuevo compañero la iglesia de Antioquía? Los encomendó. Los encomendaron a la gracia de Dios. Recomendaron por la Ujú. gracia de Dios. Algo que es muy importante que recordemos nosotros de, de lo que significan a veces estos desarrollos misiológicos o ministerios, que la iglesia tome compromiso de encomendarlos, de orar, de bendecirlos, ¿verdad? Sí. Bien, vamos a la 2b. Dice, del nombre del cristiano joven con quien se encontró Pablo nuevamente en Listra. Timoteo, Ahí aparece en Timoteo, escena Timoteo. Timoteo. ¿De qué nacionalidad era su mamá? judía, ¿Y su papá? griego, Griego. sí. Eh, también me parece una bonita historia y, y bueno, es una oportunidad para volver a ver algunos de estos aspectos que la palabra del Señor nos narra. No son tan extraños. A veces uno los ve como muy extraños porque, claro, el Antiguo Testamento se da una dinámica muy exclusiva del equipo o el grupo llamado Israel. Pero cuando nosotros vemos esto, entonces notamos cómo los judíos igual se relacionaron con otras culturas, con otras nacionalidades y, y algo que de lo que pues muchas veces puede ser hasta una opción dentro de la misma iglesia, que es la endogamia, ¿cierto? La idea de que nosotros nos casamos solamente con los nuestros, con los que son como nosotros, piensan como nosotros. Y hay iglesias que, por ejemplo, son supremamente estrictas con esto, de que usted tiene que casarse solo con alguien de esta iglesia. Y, y bueno, es una realidad de un mundo que nosotros podríamos decir hoy, lo llamamos globalizado, ¿no? Pero si estamos hablando de esta época antigua, pues ¿ve? No era tan raro ver a una judía casada con un griego. Claro. Normal. mm, Eh, pero no estoy dictando tampoco con esto una doctrina, sencillamente lo que estoy diciendo es que no es tan raro que aparezcan estas historias de personas que tuvieron contacto y que se relacionaron con hombres o mujeres que pensaban diferente, que tenían una fe diferente, que tenían una nacionalidad diferente. No es tan raro. Y lo que a veces es bien llamativo es que sigan apareciendo todavía algunas ideas como tan cerradas a que la única forma de relacionarnos sea con alguien que piensa igual que nosotros. ¿Mm? Bien, tercero, A. ¿De cuál de sus padres recibía su nacionalidad un niño que nacía de padres de diferentes nacionalidades según pensaban los judíos? De la judía, madre. De de la la madre, mamá. De la mamá. ¿Y qué nacionalidad tenía este joven según los judíos? judío. O sea, Timoteo, Judío. estamos hablando de que Timoteo era judío según la idea que nosotros tenemos de la historia, como se narraba en ese entonces para describir las nacionalidades de dónde provenía. Bueno, eh, parece que en los últimos años han estado tomando ciertos ejemplos de por acá, ¿no? De lo que era la cultura antigua judía, porque está tomando fuerza la idea de que se invierta el orden de los apellidos y el primer Mm, apellido sea el de la mamá. claro.
Ahora hay ya una ley que lo permite. No es tan nuevo. A veces algunos dicen, no, estamos haciendo algo novedoso, ¿no? No es tan nuevo. 4a. ¿Qué hizo Pablo con él? Lo circuncidó. Circuncidó Y por consideración, ¿a quiénes hizo esto? A los judíos. a los otros Así judíos. que lo interesante es que los judíos consideraban que él debía ser judío porque su mamá era judía, pero claramente no era lo que estaba pasando porque Timoteo era griego y era tan griego que no había sido circuncidado. La circuncisión se llevaba a cabo cerca de 40 días después del nacimiento. Y pues ya este no era un niño, ya Timoteo era un joven, así que no había sido circuncidado. Dolor. Entonces, sí, harto dolor seguramente. Pues yo no puedo decir nada, no tengo idea de cómo sería eso, solo sé que un primo se autocircuncidó con el cierre de un pantalón. Ah, Oh, qué doloroso. pobrecito. Pobrecito. Ay, no, sí, Oh, se hizo famoso Wilson por eso. Capaz que algún día ve este video, oh, Wilson, pobrecito. te considero primo. Sí, porque una cosa es aplicando un poco de anestésico o algo, Anestesia. pero con un cierre de pantalón, uy, terrible. Ah, esto Doloroso. se está poniendo borrosa la cámara. A veces se arregla haciéndole así con la mano, pero Ahí quedó bueno. yo me sigo viendo borroso, pero bueno. Un pañito. Listo. Debe ser la hora. Sí, ya estoy viendo así como. Dice la número 5. ¿Qué gran decisión tomó este joven? Seguir a Pablo Unirse a Seguirlo. Pablo. Unirse. cuando lo invitó a viajar. Entonces aquí volvemos a mencionar la historia de Juan Marcos y decimos, no necesariamente Pablo estaba rechazando a Juan Marcos por ser joven, porque aquí está aceptando a otro joven, a Timoteo. Sí. Así que la razón principal de haber rechazado a Juan Marcos fue realmente porque los había abandonado, no por su juventud. No. Hay también una cercanía especial con Timoteo. Yo Sí, creo se que nota también después, pero en este momento sí, cuando lo conoce, la característica que nosotros podemos ver que llama más la atención en la vida de Timoteo es que es joven. hijo, Bueno, sí, además de que tal no era cual. circuncidado, pero digamos lo que podemos encontrar como que se relaciona también con Juan Marcos es su juventud. Y sin embargo, Sí. pues no lo rechazó solo porque era joven. 6a. ¿Qué entregaron a las iglesias? Las ordenanzas Ordenanza. de los ancianos y maestros. Ujú. Ordenanzas. O sea, la carta que venía O de sea, el Jerusalén. Evangelio de Cristo. No, Ah, ya. la La carta que carta. venía de Jerusalén. Recuerden que el concilio que se hizo y que encontramos en Hechos capítulo 15 remitió una carta a todas las iglesias, a las iglesias de los gentiles, dándoles instrucciones de qué hacer con lo sacrificado a los ídolos y todo esto. Entonces, era parte de la labor de ellos también, ¿no? Entregar esa carta. ¿Y son los dos resultados provechosos que esto tuvo para las iglesias? Confirmó su fe y aumentaron en número. Claro, porque hasta ahí se estaba convirtiendo como en algo gravoso para muchas congregaciones el ver que se les exigiera que se judaizaran, es decir, que se convirtieran más a Cristo, realmente al judaísmo, porque algunos querían obligar a que se circuncidaran, querían obligarlos a que no comieran carne y otras cosas que para ellos tal vez sería más bien una carga. Pero lo que pasó fue que
redundó en el bienestar y en el crecimiento de la iglesia. Así que nombre los 3 miembros del grupo de misioneros que salieron de Listra. Pablo, Pablo, Silas Silas y Timoteo. Se les unió entonces ahora a Timoteo, a Pablo y a Silas. Así que ahí tenemos entonces la conclusión de lo que son estos aspectos de la prueba A, 2A y 2B. Y vamos a dar entonces paso ya a lo que significan las posibles preguntas. Si hay alguna pregunta. Yo estoy llevando mi pauta de lo que me pide el libro que haga, que se hablen de alguna pregunta. ¿Ninguna? Llama la La atención. pregunta que yo quería... Dale. No, usted. Era un comentario más que pregunta, así que dale, no nos quedemos sin esa pregunta. No, pero comente más. Es que llama la atención, yo creo que una de las poderosas razones por las cuales Pablo también, además de que tenía la juventud y demás, es que también los hermanos que estaban en Listra y en Iconio daban buen testimonio de Timoteo. Entonces ahí no es que Timoteo hubiera estado en un rinconcito esperando que alguien lo llamara, sino que tenía su reputación y daba testimonio los de Listra y los de Iconio. O sea, había un amplio espectro donde él operaba, donde él se manejaba, y era un joven de muy buen testimonio. Entonces eso es importante destacarlo, porque Timoteo no tan solo tenía todo lo que sabemos que tenía, sino que también había buen testimonio, y eso es fundamental en alguien que quiera servir al Señor, ¿no? Sí, contar con el favor Creo que de los eso demás. es lo más importante. Ujú. María Mi Angélica, ¿querías pregunta compartir es, algo? no, que mi pregunta es, ¿ese viaje lo hicieron a pie o en barco cuando se fueron a Macedonia y a Acaya? Entre Porque Macedonia él y dice, en una parte leí que como que se iban caminando, ¿o no? sí, Eso no sé, en este porque caso, al principio este claro, libro dice algo así. sí, en el libro, además en el mapa, Aquí en la página 6, sí, ¿Cuál? pero van caminando, ¿cierto, pastor? sí, en este caso Cuando estas dice dos, la página 16 en el dibujito, esta vez iremos por tierra. que estas dos provincias sí estaban conectadas por tierra, no había necesidad de pasar o de transitar algún mar. Podría haber sido en Ya. caballo, en camello o caminando. Sí, o en burro. Ahora, el pobre Timoteo iba circuncidado, así que le costaba andar a caballo, le costaba caminar. El pobre tipo andaba, pero te encargo. Lo que fuera. Bueno, pues la recuperación también es rápida. Tampoco es que sea tan grave, pero es que esto es lo mismo que cuando uno está viendo un partido de fútbol y llega a darle un pelotazo en lo que llamamos las partes nobles a un jugador. Por Claro. solidaridad por solidaridad de género, los varones normalmente sentimos un dolor aquí como en el vientre cuando se nota un golpe de esos, porque se resiente Oh, uno. qué dolor. Sí, no, ya. Y quienes jugamos en algún momento de fútbol y sentimos un balonazo, un pelotazo ahí, es terrible el dolor. Así que lo que hace Marcos es identificarse, tener mucha empatía con Timoteo, y eso está bien. Yo jugué mucho al arco, así que esos pelotazos eran bastante recurrentes. Ya. Pero se pasa. Bueno, Sí, se pasa, se pasa. Así como también se pasó un poco el enojo que tenía Pablo con Juan Marcos. No, no duró para claro, siempre tampoco. ya lo veremos. Sí. Así que si no hay más por ahí para comentar,
La lección 3A, 3B es la que nos convoca esta semana y al igual que lo hicimos hoy, la próxima semana cuando nos reunamos, lo primero que vamos a revisar es la 2C. Entonces, Yeah. esa es la dinámica que tiene ahora el libro. No lo hacíamos así en los primeros libros de la vida de Jesús, pero con la vida de Pablo la dinámica es un poco diferente y el estudio bíblico, que es la parte C, que está en todas las lecciones, es lo que primero revisamos con respecto a la lección de la semana inmediatamente anterior. Ya, bien, entonces con Muchas esto gracias. concluimos nuestra segunda lección, la peña número 2, después de haber hecho claro una peña introductoria y la peña número 1, esta es la número 2.